Ahora, ¿qué antecedentes de la música y qué poder de transformación religiosa ha tenido en la sociedad? O sea, el poder de transformación tanto religiosa como social a través de la música, que une gente, une personas con la misma visión. ¿Qué podrías opinar sobre eso, Adriel, como músico? Eh, Probablemente vamos a estar platicando de algunas etapas de la música evangélica en el siglo XX, porque yo sé que probablemente muchos de los que nos están viendo, sobre todo si nacieron antes de 1980 o se convirtieron antes de 1990, para ellos música cristiana evangélica, pues a lo mejor sé nada más Marcos Witt, Jaime Mar- Murray, Marcos Barrientos. Marco Barrientos, y pues ya sí se hicieron reformados, pues Martín Lutero, los Wesley, ¿no? La música de la reforma. Pero hay en el siglo XX un antecedente que tiene que ver con una transformación no solamente eclesiástica, sino social también. Y de eso me gustaría que pues pudiéramos platicar un poco. Yo sé que hay personas en la audiencia que a lo mejor tengan más información, no sean malitos, si la tienen, anótenla. Yo hice una investigación lo más meticuloso que pude, pero bueno, vamos a arrancar. La música evangélica, bueno, la música cristiana ha existido desde tiempos de la iglesia primitiva, y ya lo dijiste, Iván, la época de la Reforma. Y hay algo maravilloso en la Reforma, y es que la música de Lutero hace la alabanza, la liturgia, algo del pueblo, la doctrina del sacerdocio de todos los creyentes convierte la alabanza algo del dominio público, porque no hay más cantos en latín y ya no hay algo que solamente esté confinado a los círculos clericales, sino que ahora el pueblo puede cantar a Dios en las lenguas vernáculas. Esa es una primera transformación maravillosa. Pero cuando llegamos al siglo XX, a inicios de la década de los 60, en Latinoamérica ocurre una segunda transformación y también debido a la música. ¿Qué pasa? Se suman tres elementos fundamentales. Número uno, Latinoamérica tiene un auge de evangelicalismo, empieza a crecer el evangelicalismo después de la famosa Guerra Cristera en 1923. Para los que son de México, por ahí se acordarán de sus clases de historia, cuando después de la Guerra Cristera se vienen movimientos religiosos en México muy importantes, bautistas, metodistas y en su mayoría pentecostales. Entonces, número uno, hay un gran auge del evangelicalismo. Número dos, hay tecnología, porque este movimiento que vamos a estudiar no hubiera sido posible sin la era digital del siglo XX, de la segunda mitad del siglo XX, donde tú ya puedes tomar en Latinoamérica ¿cómo se llama? El disco, el acetato, los Acetato. discos Ajá. y llego a tu casa y ahora puedes escuchar la música cristiana, la música de la iglesia en casa. Es decir, no tienes que ir a la iglesia a escuchar las alabanzas, ya las puedes oír mientras estás barriendo. Eso a nosotros nos parece de lo más común y de lo más normal, pero para un cristiano latinoamericano de 1950, 60, que lo único que podía escuchar en el radio o en casa eran canciones pues de la época, esto es algo realmente sorprendente. Y número tres, el tercer factor, además de la tecnología digital, es el hecho de una influencia muy fuerte de parte de lo que se hacía en Estados Unidos, como siempre ha pasado, y que tuvo una repercusión en Latinoamérica. Entonces, si nos vamos a los años 60, para ser exactos, 1961, aparece uno de los antecedentes, así como el tatarabuelito de Marcos Witt. Este señor se llamaba Manuel Bonilla. No sé quiénes estén por ahí. Si hay algún baby boomer que haya nacido antes de 1965, ahorita sabe de qué hablo. Manuel Bonilla. No, pues yo lo conozco, Manuel Bonilla. ¿Lo Y bueno, conoces? no, pero sí, pero bueno, sé quién es. Ah, bueno, mi papá y mi abuelo son cristianos de cuarta generación, entonces en casa siempre había discos de Manuel Bonilla. Yo empecé sus canciones de Ajá. memoria. Y realmente esto era algo súper, súper popular. Estamos Manuel hablando Bonilla, del año 60, ¿verdad? estamos hablando del año 61, Excelente. cuando
lanza su primer, llamémosle así, su primera producción. Ojo, cabe señalar esto, que no estaba tan mercantilizado ni sofisticado como ahora lo está la música cristiana. Sí, Estamos claro. hablando de que ellos grababan en estudios no cristianos, los pedían prestados, los alquilaban para poder sacar música cristiana y ellos mismos eran sus distribuidores, sus maquiladores, con ofrendas de los hermanos y Sí. andaban de pueblo en pueblo cantando y vendiendo sus discos. Eso es bien interesante. No había redes sociales, ni había distribuidoras como más tarde vino Media Music, Canción y todas las que bueno, Ujú. eh, entonces Manuel Bonilla empieza a hacer sus vinilos. ¿Y cuál es el discurso de la música de Manuel Bonilla? Bueno, la década de los 60 está marcada por música cristiana que no es alabanza y adoración. Es decir, y digo alabanza y adoración como un género, no como algo Ujú. técnicamente correcto. Tenía Es más bien como música de propósito evangelizador, ¿no? exacto, exacto. Diríamos los evangélicos, es música de alcance, es música para evangelizar a- al perdido, para que conozca a Cristo a través de la música. Por eso el pentecostalismo toma sumo poder, ¿eh? Y por eso, bueno, pues Sí. realmente, realmente yo, bueno, te puedo decir, no soy pentecostal, pero la influencia que tuvo bajo el cristianismo que crecí, pues es evidente, o sea, de conocer a Manuel Bonilla, Marcos Witt, entre otros, pero adelante. Sí, no, y tienes razón, porque creo que más de uno de los que estamos aquí, Jesucristo nos alcanzó a través de una canción. Yo me convertí a través de una canción también. A mí Bueno, me da pena decirlo. Bueno, igual igual es un comentario, pero yo empecé a acercarme a la iglesia por música, no rap, reguetón cristiano. Que obviamente ahorita ya no está en mis gustos, pero era un joven de 18, 19 años. Pero bueno, es algo de lo que me avergüenzo. No es cierto. Adelante, adelante. está bien, está bien. Dios usa todos los medios en su providencia, medios que están en Sí, contra, su decreto, a forma de su decreto, que son estéticos, no estéticos. Es la gracia de Dios, ¿no? La exacto. multiforme gracia de Dios. Entonces, el discurso es de alcance, es para alcanzar al perdido. Pero me llama mucho la atención que gente como Manuel Bonilla o algunas otras agrupaciones como el Trío Nazaret, el dueto Moreno, estoy hablando de la década de los 60, el dueto Moreno que serían papás de una muchacha de los años 2000 que se llama Ned Moreno, que cantaría también música Del grupo cristiana. rojo. Y Rojo, la cantante de Rojo también. Entonces el dueto Moreno, el Trío Nazaret, Tony Sauceda, Manuel Bonilla, María y Marta. Pregúntenle a sus abuelitas, a sus papás, se deben de acordar por ahí. Empiezan a hacer música y me llama mucho la atención algo que ya no es música litúrgica, no es para cantarse en la iglesia, es para evangelizar al vecino, pero Eso es excelente. la música, al final de cuentas, siendo arte y propia de la cultura de la época, la música cristiana toma los géneros, ya desde aquel entonces, los géneros de la música secular. Por ejemplo, siempre hemos visto que las rondallas son como piadosas, tampoco no. Ay, no, una rondalla, un trío, es algo piadoso, es algo cristiano, no es ese heavy metal. Bueno, déjenme recordarles algo, el mariachi, el trío, la rondalla, era música para llevar serenata, era música de cantina, era música de borracheras, era música para conquistar a la señorita y aceptar a casarse. Pues, Entonces, aunque nosotros vemos esa música como muy noble, muy piadosa, fíjate, me gustaría agregar algo, Adriel, eh, y precisamente que estás hablando de la música como mariachi o los norteños, que son los corridos. sí, Fíjate que algo bien curioso, igual es de otro sector dentro del cristianismo, que son los cristeros, bueno, hablando de la iglesia católica, me topé con ciertos corridos de los cristeros, que hablan de Cristo, obviamente de la Virgen María, de la Virgen de Guadalupe y todo eso, pero me llama la atención, pues, porque que era una forma de expresar un mensaje, como bien lo decimos. Ahí es donde está la polémica si cierta música es de Dios o no. Pero realmente en la historia de la iglesia, ahorita escuchamos cantos gregorianos, griegos, pero tenían otra utilidad en su tiempo, no eran cristianos, de hecho cantaban así en los cultos paganos. Pero es muy sí, interesante ver cómo aún la música norteña, la música de banda, la música
duranguense, ha tenido su utilidad, pero algo que tú dijiste es muy interesante, no era música litúrgica. Yo sigo insistiendo que esa clase de música definitivamente no es litúrgica, pero, Sí, pero tenía un propósito, quería llevar un mensaje, ¿no? claro. Y hacía que te identificaras, ¿no? Porque imagínate el vecino que, por ejemplo, mi abuelo fue alcohólico y un hombre sin Dios. Mi abuela siempre fue cristiana y su familia también. Pero cuando él llega a Cristo, él no iba a escuchar música probablemente como el coro de Frank González, que era un coro metodista que cantaba himnos clásicos. Él se iba a identificar con la música de Tony Sauceda, que venía de un norteño secular y se había convertido al cristianismo. Claro. Entonces, eh, por primera vez, eso pasa en la iglesia y es bien, bien escandaloso, porque el mundo, no solamente la iglesia, el mundo voltea a ver a la iglesia, porque la iglesia ahora está hablando el mensaje cristiano, pero en su lenguaje. Entonces, la década de los 60 es como que ese primer pequeño paso en el cual se empieza a manifestar este oleaje de música cristiana. Bueno, no sé si quieres comentar algo, pasamos a la década de los 70, que es una Bueno, realmente esto es muy interesante. Hay una polémica que rodea todo esto y creo que a veces es cuestión de sesgos o de gustos. Te vuelvo a insistir. Yo escuchaba reggaetón cristiano, me gustaba, era el tiempo que el reggaetón estaba pegando. Estamos hablando del año 2005, 2006, 2007, con ¡pum! exponentes conocidos como, pues bueno, esta música que realmente contiene un mensaje muy deplorable, realmente es música muy deplorable, pero se me hizo interesante el concepto de exponentes como Funky, como Redimidos, Manimontes y todos ellos. Y como yo era de barrio, o sea, crecí en un barrio, a eso me refiero, fue una música que nos atrajo. Ahora, yo puedo verlo como un medio, como tú dijiste, que Dios en su compasión utiliza al peor predicador y él te va trayendo. Pero ¿sabes qué pasa? En esto de la música, yo lo veo así, igual corrígeme si estoy equivocado. Cuando alguien empieza a estudiar o a ser una persona de gustos más sublimes, por así decirlo, en la música secular pasas de escuchar música como de estos exponentes modernos que ahorita cantan trap y reggaetón, y esta persona cambia al rock en español, al mensaje de la música de Latinoamérica, que principalmente tuvo gran influencia porque era música de protesta, lo que es el rock en español. Y la persona comienza a notar que la música que nutre su alma, la que le gusta. En el caso del cristianismo, considero que es igual. Que algunos empezamos a escuchar canciones de Marcos Witt, que para mi parecer eran muy buenas antes, ahora no tanto, pero el cristiano va buscando música que nutra su alma. De Sí, escuchar reggaetón, hay personas que han brincado hasta los cantos gregorianos donde se canta el credo apostólico y donde se cantan muchos aspectos de las escrituras o salmos, ¿no? Algo profundamente escritural. Entonces yo veo como que es una evolución en el mismo cristiano que va escuchando la música, que va sabiendo qué escuchar y qué no escuchar, o qué le satisface y qué no le satisface. Ahí es donde viene la crítica. Alguien que escucha a exponentes de música tan superficial, pues da evidencia que su cristianismo es superficial, pero bueno, eso es otro rollo. Pues, ¿qué te parece? Pasamos a los años 70, Adriel. y no, bueno, para agregar lo que Ok. recién comentas, lo mismo pasa con los libros, ¿eh? Para quienes Ah, nos gustan los cómics, exactamente. o sea, recién te conviertes y lees cualquier cosa que te regalan los botas en la librería. Pero ya te Libros. 10 años después y ya estás leyendo otra cosa, ¿no? Entonces, creo que es parte de esa madurez cristiana en la cual Sí. debemos aceptar y dejar que cada quien siga su curso, pero que al final de cuentas tiene que llegar, tiene que llegar.